Muchas gracias, doctor Escobar. No es fácil resumir en 15 minutos el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Yo pienso que voy a dar unos conceptos básicos en el manejo de esta patología. De todas maneras, la mayoría de los médicos generales y muchos de los internistas le tienen temor a la enfermedad de Crohn porque es una enfermedad muy heterogénea, con muchas manifestaciones, con muchas complicaciones, pero voy a tratar de que el tratamiento quede en conceptos muy claros. Sabemos que en enfermedad de Crohn no hay un tratamiento curativo, ni por cirugía, ni por tratamiento médico, pero tenemos que ir cambiando el concepto de mejorar el síntoma o mejorar las manifestaciones clínicas del paciente, y lo que debemos tratar es de individualizar el manejo de cada uno de nuestros pacientes, logrando en cada uno de ellos no solamente una remisión clínica, una buena respuesta clínica, sino una remisión endoscópica, ojalá una remisión histológica y biológica a largo plazo. ¿Cuáles son las reglas de manejo? Es una enfermedad para toda la vida, como mostraba en una diapositiva anterior el doctor Márquez. Es una enfermedad que daña el intestino en una forma continua y permanente, y por lo tanto tiene una carga a largo plazo bastante significativa, pero eso no es para el 100% de los pacientes. Ya se sabe que el 50% de los pacientes pueden evolucionar con una forma leve hacia una enfermedad que no cursa con un curso agresivo ni complicado, pero hay un 50% que sí tienen un curso muy agresivo, y hay una cantidad de factores pronósticos que les voy a esbozar brevemente, que son importantes de determinar cuando vamos a manejar los pacientes con enfermedad de Crohn. Las metas terapéuticas para colitis ulcerativa las esbozó muy bien el doctor William Valencia. Entonces se cumple casi lo mismo para enfermedad de Crohn, siendo un poquitico más estrictos en el sentido de que inicialmente buscábamos era una buena respuesta y una buena remisión. Hoy en día lo que queremos es una remisión profunda, o sea, con endoscopia normal, ojalá con histología normal, y que esta respuesta sea sostenida. ¿En qué se traduce eso? Se piensa, de todas maneras todavía falta consolidar los datos, pero sí se sabe que mejora la calidad de vida, disminuye el número de hospitalizaciones y muy factiblemente disminuye el desarrollo de cirugías y va a mejorar los índices de discapacidad en estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Esto lo debemos mirar cuando hacemos la historia clínica del paciente. Paciente que tenga enfermedad perianal, que tenga enfermedad ileal extensa, que tenga enfermedad del tracto digestivo superior, pacientes con enfermedad estenosante fistulizante, pacientes con score endoscópico severo, con úlceras profundas, pacientes que necesitan terapia corticoide de entrada y generalmente un segundo curso, son pacientes que van a tener un curso agresivo. Hay otros factores agravantes como son el tabaquismo, pacientes jóvenes y pacientes que hayan perdido más de 5 kilogramos de peso, y de todas maneras que tengan perfil genético y serológico. En eso todavía hay mucho por ver. Ya se habló del NOD, algunas veces se habla de que el paciente ASCA positivo es de mayor agresividad, pero de todas maneras yo pienso que los factores pronósticos hasta ahora siguen siendo los factores clínicos. Este es el armamentario farmacológico que tenemos y vamos a esbozar cada uno de ellos. Los 5 aminosalicílicos es un error y tristemente lo seguimos cometiendo. Los 5 aminosalicilatos sirven para colitis ulcerativa, pero para enfermedad de Crohn no sirven. La respuesta es similar a la del placebo. La eficacia no está claramente determinada, que no son drogas eficaces ni para la inducción de la remisión ni para el mantenimiento de la remisión. Podemos de pronto utilizarlos en dosis full, como decía el doctor, 4 o 5 gramos de mesalazina
para mantenimientos en enfermedad leve, pero prácticamente casi que lo estaríamos utilizando como un placebo. Los otros son los antibióticos. Los antibióticos se utilizan en las complicaciones de la enfermedad de Crohn, como son las complicaciones sépticas, como coadyuvante en enfermedad perianal, en procesos de complicaciones como son abscesos o fístulas, muy discutidos, pero de pronto son coadyuvantes en el manejo posoperatorio, y cuando hay una complicación frecuentemente asociada, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, pero no están indicados ni en la inducción ni en el mantenimiento de la enfermedad de Crohn. Los corticosteroides. Entonces tenemos un corticosteroide sintético que tiene metabolismo hepático de primer paso, menos efectos adversos, menos efectos colaterales, pero es una droga tópica, o sea, es una droga de liberación sostenida que solamente actúa a nivel de la mucosa como actuaría los 5 aminosalicílicos. Entonces, ya aquí se expuso muy claramente que el Crohn es una enfermedad transmural, entonces no tendría utilidad en formas moderadas o en formas severas. Sobre todo para el Crohn colónico no tiene ninguna utilidad, solamente se sabe que tiene utilidad para enfermedad ileal, y que no sea una enfermedad ileal extensa, que sea una enfermedad ileal corta o segmentaria, y sobre todo que también en compromiso de colon derecho, sobre todo compromiso secal o compromiso ileocecal de forma leve o moderada. En esos casos tiene indicación la budesonida, pero solamente tiene indicación para la inducción de la remisión, o la inducción de respuesta e inducción de remisión. No tiene utilidad en el mantenimiento. Se sabe que utilizarla a 6 a 9 meses puede tener, bajando la dosis de 9 miligramos a 6 miligramos, puede ayudar para esperar la respuesta de una tiopurina que ya debíamos haber iniciado desde el principio, porque se sabe que utilizarla más de 9 meses, 12 meses, no tiene ningún efecto en el mantenimiento. Los corticosteroides, ha quedado muy claro en este simposio de enfermedad inflamatoria intestinal que son drogas que se empezaron a usar desde los años 30 en enfermedad inflamatoria intestinal, pero que tienden a desaparecer. Y yo pienso que de pronto en unos pocos años ya no vamos a estar utilizando corticosteroides para enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que es muy claro hoy es que no se deben utilizar más de 2 a 4 semanas, que en 2 semanas ya debemos tener buena respuesta para saber que nos ayudó el tratamiento en la inducción de la remisión, pero que cuando estemos utilizando este tipo de medicamentos pensemos en los efectos adversos, en los efectos colaterales que van a ser muy nocivos para el paciente, y que verdaderamente para una enfermedad crónica que el doctor mostró que era una enfermedad de meses y de años, no van a servir. Entonces no podemos estar pensando en cursos de corticosteroides en formas repetidas en los pacientes con enfermedad de Crohn, porque lo que vamos a estar aumentando es la comorbilidad y las complicaciones de esta enfermedad. Las tiopurinas, desgraciadamente abandonadas por el gremio médico y sobre todo por los internistas, y yo soy internista, y por los gastroenterólogos, y yo soy gastroenterólogo, usadas desde 1970 en enfermedad de Crohn y completamente abandonada. No la sabemos manejar. Ahora tenemos que aprender a manejarla, y no solamente manejarla, sino a optimizarla. Desgraciadamente, entre nosotros no se mide los niveles de la enzima tiopuril metiltransferasa, ni se mide los niveles de 6-tioguanina, que son fundamentales para el adecuado manejo de esta medicación. Pero como nosotros tenemos rasgo indígena, entonces debemos aprender que utilizando dosis escalonadas, o sea, empezando con dosis baja en forma escalonada, que podemos ir subiendo cada 2 semanas y mirando los perfiles biológicos
sobre todo mirando el hemograma, mirando las pruebas de función hepática, mirando la clínica del paciente, las manifestaciones clínicas del paciente, podemos optimizar su manejo. La tiopurina tenemos dos, la azatioprina y la 6-mercaptopurina. Entre nosotros se utiliza más la azatioprina, pero disponemos de la 6-mercaptopurina, son bioequivalentes. Entonces, la azatioprina la debemos utilizar a dosis de 2 o 3 miligramos por kilo, siempre a dosis óptimas. Dosis más bajitas no sirven para nada. 6-mercaptopurina de 1 a 0.5 miligramos por kilo y ya se sabe que se puede utilizar con seguridad a largo plazo. Enseguida miramos los adversos. Su efecto es inhibir la síntesis de las purinas, entonces es una droga inmunomoduladora, inmunosupresora. Se utiliza en enfermedad de Crohn de moderada a severa o en pacientes con enfermedad leve que no hayan respondido al tratamiento inicial con corticosteroides. Se utiliza siempre acompañando el corticosteroide en inducción de la remisión, como dijo el doctor William, efecto lo vamos a ver a los 2 o 4 meses, entonces es una droga que hay que saberle esperar su efecto. Es una droga importante en el mantenimiento de remisión, fundamental en el manejo del Crohn como mantenimiento de remisión, es una droga indicada en corticodependencia, corticorefractariedad, que es prácticamente uno dice no, que el 50% de los pacientes se hacen corticodependientes o se hacen corticorefractarios. Yo digo que todos los pacientes o se hace corticorefractario o corticodependiente, porque sabemos que los corticosteroides son drogas solamente de corto plazo, de una vida muy corta. Y lo otro que es muy importante en las tiopurinas es iniciarlas tempranamente y sobre todo en pacientes con enfermedad grave utilizarlas combinadas con el biológico. Lo otro es no olvidar la 6-mercaptopurina, porque si el paciente nos hace intolerancia a la azatioprina, podemos utilizar la 6-mercaptopurina, y si aquí hay pediatras, es una droga muy socorrida por los gastroenterólogos pediatras con muy buena respuesta. La azatioprina es una droga que tiene muy buena respuesta, muy buena remisión, tiene una remisión sostenida muy adecuada a largo plazo, tiene una respuesta clínica prolongada, se sabe que es una droga importante como ahorradora de corticosteroides, es una droga que prácticamente cuando coge respuesta no pierde respuesta, disminuye la frecuencia de cirugía y también se sabe que si usted la suspende y la vuelve a reiniciar, es una droga que no pierde respuesta. O sea, la reinducción puede ser, o la reintroducción diría yo, es exitosa. De todas maneras, tiene 2 o 3 problemitas. Una es que el 15% por adversos hay que suspenderla. La pancreatitis en los 2 últimos estudios de Aztec y de Rapid hubo que suspenderla por pancreatitis 10% y tenemos que vigilar en ello la mielotoxicidad, el riesgo de linfoma, que es de 4 a 6 veces, y la revisión siempre, hacer una buena revisión de piel, porque se aumenta el riesgo de carcinoma cutáneo no melanótico, y es muy importante en el uso de las tiopurinas, un buen monitoreo, sobre todo del hemograma, del perfil hepático y de las amilasas. El metotrexato es otra droga olvidada, muy utilizada por los gastroenterólogos pediatras en enfermedad de Crohn. Entonces es una droga que tampoco le debemos tener miedo. Los dermatólogos nos enseñan cargas y los reumatólogos nos enseñan cargas sobre el uso con metotrexato. Incluso es mucho más fácil y mucho más práctico utilizarlo por vía intramuscular o por vía subcutánea. Se utiliza en los pacientes, tiene un efecto similar a las tiopurinas, o sea, es un inmunomodulador, y se utilizaría en pacientes que no tengan respuesta o que tengan intolerancia a las tiopurinas. En él hay que vigilar en una forma importante el riesgo de daño hepático. Los síntomas gastrointestinales se vuelven muy molestos en ellos y un problema es que en el 25% de los pacientes hay que suspenderla por intolerancia y contraindicada en forma absoluta en embarazo por el alto riesgo de abortivo y de teratogénico. Entonces ya sabemos que para tiopurinas y para metotrexate, cuando le vamos a medicar al paciente, nos debe firmar un consentimiento informado de los adversos de esta medicación. La otra terapia, que es digamos lo nuevo, lo último de los 15 años, que nos ha ayudado mucho a cambiar el curso natural de la enfermedad, porque se sabe que la terapia biológica
con los anticuerpos monoclonales sí modifica la evolución natural de la enfermedad. No lleva a una curación de la enfermedad, pero sí podemos lograr una remisión profunda sostenida utilizando bien la tiopurina o los inmunomoduladores con la terapia biológica. El más usado y el más conocido es el infliximab, con dosis de inducción de 5 miligramos por kilo, y luego la semana 0, 2 y 6, y luego el mantenimiento 5 cada 8 semanas. Es un medicamento que lo podemos utilizar con buena seguridad a largo plazo. Es una droga modificadora de respuesta biológica, no solamente bloquea o neutraliza el factor de necrosis tumoral alfa, sino otras citoquinas proinflamatorias, y es la droga indicada en enfermedad de Crohn moderada a severa que sea refractaria al tratamiento convencional. El infliximab es una droga, tiene una respuesta del 81%, una remisión importante y una remisión sostenida también importante. Ahí tenemos una dificultad grande, no respuesta en el 30% de los pacientes. Esto es en estudio, yo pienso que en la parte clínica es menos. Lo otro es que optimizando el manejo, y más hoy en día que ya se pueden medir niveles, entre nosotros no, pero en otros países sí, midiendo los niveles de anticuerpos, midiendo la concentración de los medicamentos, del infliximab. Eso va a optimizar mucho su manejo y va a aumentar su rendimiento terapéutico. Los adversos ya los comentó el doctor William Valencia muy claramente, y no le debemos tener miedo ni a las infecciones severas o graves, porque son prácticamente iguales que la población general. Incluso hay más infección grave y mayor mortalidad y mayor complicación por los corticosteroides que por los anti-TNF. Lo otro muy importante es el monitoreo. Siempre hacer una lista de chequeo, como lo comentó el doctor William ahora, de la vacunación previa, de los controles de laboratorio previo, los controles de exámenes previos, y para el seguimiento de estos pacientes. El adalimumab es otro anti-TNF con una respuesta muy similar al infliximab. El otro es el certolizumab. De todas maneras, no hay estudios comparativos entre los tres. Hay estudios indirectos que los comparan y dicen que son similares, pero yo pienso que eso es mezclar y revolver las cosas. De todas maneras, hay estudios cortos y pequeños donde se ha demostrado comparativamente infliximab con adalimumab y son con respuestas muy similares. Lo otro es, cuando nosotros vamos a plantear un tratamiento de enfermedad de Crohn, tenemos que definir una estrategia. Entonces sabemos que esa estrategia no es del brote, ni para manejar el brote, sino que la estrategia es para manejar una enfermedad para toda la vida, una enfermedad a largo plazo. Entonces, establecer correctamente el diagnóstico, el sitio de localización de la enfermedad, el fenotipo, la severidad, qué tratamientos previos ha tenido, el curso de la enfermedad, complicaciones extraintestinales, y ha tenido efectos adversos con tratamientos previos. Pero lo más importante en todos estos casos es definir muy claramente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista endoscópico y desde el punto de vista imagenológico, el diagnóstico de la enfermedad de Crohn y el estadio, no solamente en sus manifestaciones clínicas y su estadio, porque ahí la otra cosa, no, que es que yo tengo una enfermedad de Crohn y estoy muy aliviado. El problema en el Crohn es que las manifestaciones clínicas no son el reflejo de la actividad inflamatoria. Un paciente puede tener una enfermedad inflamatoria catastrófica en un paciente asintomático o en un paciente que hace cólicos y diarreas cada 3 o cada 4 meses. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Tenemos la estrategia secuencial, que es empezar desde lo más bajito, o sea, empezar con el corticosteroide, y si no nos sirve, subimos al inmunomodulador, y si no nos sirve, pasamos al biológico, o al biológico con el inmunomodulador. Yo pienso que esta estrategia es respetable para los pacientes que tengan enfermedades leves o moderadas, que tengan factores pronósticos muy buenos, que no tengan factores pronósticos de cursos agresivos. ¿Por qué? Porque nos va a bajar costos, nos va a dar muy buen margen de seguridad, pero de todas maneras es una estrategia que no está modificando la evolución natural de la enfermedad. La otra estrategia es la estrategia top-down o increciendo, o es la estrategia que yo llamaría
una estrategia agresiva avanzada, que incluso algunos dicen que esta estrategia debe ser la diseñada para las formas tempranas de enfermedad de Crohn y para los pacientes con factores pronósticos agresivos. ¿Qué tiene de bueno esta estrategia? Esta estrategia tiene de bueno que está demostrado que modifica la historia natural de la enfermedad y por lo tanto nos da más índices de respuesta a largo plazo y vamos a tener menos complicaciones, menos hospitalizaciones y posiblemente menos cirugía. ¿Qué costo tiene? Tiene dos costos, que es el dinero, porque no es una estrategia barata, es una estrategia costosa, y el riesgo de seguridad, pero tampoco le tengamos miedo a los riesgos de seguridad. Yo pienso que un paciente con una lista de chequeo adecuada y con una lista de chequeo de seguimiento bien adecuada es un paciente que va a tener buen margen de seguridad. Entonces, en los pacientes de enfermedad de Crohn con enfermedad moderada o severa, yo pienso que deberíamos estar pensando en terapia biológica desde muy tempranamente. Otra estrategia que se viene diseñando en los últimos años es la estrategia de tratar el blanco. Yo pienso que la estrategia de tratar el blanco es una estrategia muy inteligente, que él dice, ¿dónde está el Crohn? ¿Cómo es la actividad del Crohn? Entonces, el internista, el gastroenterólogo, el coloproctólogo se sienta con un paciente, dice clínicamente tiene esto, endoscópicamente tiene esto, por imágenes de sección cruzada tiene esto, por histologías o cirugías previas tiene esto. O sea, se estratifica el riesgo. Entonces se diseña una estrategia de manejo. Esa estrategia de manejo se evalúa a los 6 meses. A los 6 meses, este paciente respondió desde el punto de vista clínico, respondió desde el punto de vista endoscópico, respondió desde el punto de vista imagenología, entonces sigamos el mismo tratamiento. Pero si el paciente no ha mejorado, hay que cambiar de bando, optimizar el tratamiento, modificar el tratamiento y estar evaluando esto cada año o cada 2 años. Yo diría que sería mejor evaluarlo cada 6 meses o cada año. El otro capítulo, esto ya es breve, terminando, me perdona el doctor Escobar, que usted es más acelerado que yo, es el tratamiento de la enfermedad fistulizante. Ya es una catástrofe en la enfermedad de Crohn, porque yo me acuerdo que un cirujano le decía, no, me tienen que operar un Crohn perianal, y yo creo que todos los cirujanos se escondían. Entonces, con la terapia biológica mejoraron las cosas. Yo pienso que otro de los factores era que de pronto no se utilizaban bien los antibióticos, de pronto se tenían abandonadas las tiopurinas, pero si el paciente tiene una fístula simple, se puede manejar con la fistulectomía y con los antibióticos y la mayoría de los pacientes responden. Pero si el paciente tiene una fístula compleja, utilizando los 3 exámenes que son el examen bajo anestesia general, el examen de resonancia nuclear magnética y el examen de ecoendoscopia o ecoendoscopia endoanal, se puede determinar si es una fístula compleja y este paciente en un grupo multidisciplinario, o sea, manejado con drenaje, con sedales, con antibióticos, y con biológico, este paciente, más o menos el 60-70% de los pacientes tienen respuestas muy dramáticas. Ya el índice de Rutgers lo comentó muy claramente el doctor Márquez. Esto tiene que ver en qué, que operaron un Crohn. Desgraciadamente a la mayoría de los Crohn los tienen que operar. Al año, a los 5 años, a los 20 años, mire, 70% requieren cirugía. Desgraciadamente, el paciente que se opera, ese casi que espera una segunda cirugía y es muy factible que una tercera cirugía. Entonces, tenemos que adelantarnos a la recurrencia posoperatoria. Esa recurrencia posoperatoria se mide de dos bases, la recurrencia posoperatoria clínica y recurrencia posoperatoria endoscópica. Yo pienso que la clínica es engañosa, porque uno dice, no, que ese paciente lo operaron del Crohn y se alivió. Ese paciente no volvía a sentir absolutamente nada, yo creo que eso es engañoso. Un paciente que se opere de Crohn a los 3 meses o a las 6 semanas, hay que hacerle una colonoscopia para calcularle el índice de Rutgers a nivel del sitio de la anastomosis. Si ese paciente tiene un Rutgers de 0, un Rutgers de 1, ese paciente
tiene un buen pronóstico y casi que prácticamente se puede mantener con tiopurinas e incluso hasta con mesalazina. Pero un paciente que tenga un índice de Rüger de 2, sobre todo de 3 y de 4, es un paciente que necesita tratamiento posoperatorio para evitar la recurrencia. Es un paciente que necesita una profilaxis de recurrencia posoperatoria y pienso que la droga de elección es el infliximab. Todavía faltan estudios con el adalimumab, pero posiblemente tenga un efecto similar. ¿Qué tenemos en resumen? Si ustedes miran en inducción de remisión, tenemos corticosteroides que son flor de un día, las tiopurinas que son de inicio lento, pero hay que saberlas iniciar y hay que saberlas esperar. ¿Por qué? Porque no son muy útiles en el mantenimiento, y los anti-TNF que nos sirven en los dos frentes. Entonces, prácticamente en conclusión, en enfermedades de Crohn no tenemos sino inmunomoduladores y anti-TNF. Pare de contar. Lo otro es, a mí me parece que esta diapositiva resume la estrategia. Si usted tiene un paciente con una actividad clínica leve a moderada, moderada a severa, es un paciente que usted le determina factores pronósticos. ¿Qué son factores pronósticos? Paciente joven, con una enfermedad ileal, y sobre todo ileal extensa, un paciente que tenga compromiso perianal, un paciente que venga perdiendo peso, ese paciente, ojo, ese paciente es de mal pronóstico. Y usted en base a eso estratifica un riesgo. Usted mismo ve que incluso no es ni mayor de 2 ni mayor de 3, mayor de 1. O sea, paciente que tenga 2 factores pronósticos ya le va incrementando el riesgo y ahí debe escoger la estrategia. Miren, arriba es un paciente con enfermedad leve, o sea, no tiene factores pronósticos malos, tiene un curso de bajo riesgo, usted lo puede manejar en terapia convencional. Pero usted, un paciente con una enfermedad severa que tenga marcadores de alto riesgo, es un paciente que usted lo debe manejar con una estrategia avanzada. Entonces, ¿cómo optimizamos el tratamiento? Entonces, siempre identificar los pacientes de pobre pronóstico, siempre lograr una remisión libre de esteroides, el uso temprano del inmunomodulador, optimizar y usar bien el inmunomodulador, tratar la enfermedad y no los síntomas, mirar. Hombre, este paciente, mire la respuesta, un paciente con prednisolona de 2 a 4 semanas ya tiene que estar respondido. Lo mismo la azatioprina, se puede esperar hasta 2, 3 meses. Y lo otro es evitar 2 errores muy comunes, evitar el uso prolongado y tratamientos repetitivos con esteroides y evitar continuar con un medicamento como por ejemplo la azatioprina si no nos está sirviendo a largo plazo. Sabemos, podemos utilizar la mercaptopurina, podemos utilizar el metotrexato. Lo otro, brevemente, estas son las últimas recomendaciones de la AGA, donde el resumen es: las tiopurinas no sirven para inducir remisión. La inducción de la remisión se debe hacer con un anti-TNF, ojalá con tiopurina, y para el mantenimiento se debe hacer con tiopurina, con anti-TNF o con terapia combinada. Desgraciadamente, como este matrimonio de terapia combinada nos aumenta un riesgo, que es el riesgo del linfoma, entonces siempre que utilicemos terapia combinada, siempre consentimiento informado y ojalá no utilizarla más de 6 meses o 1 año. Esta es la diapositiva anterior. Muchísimas gracias.